Presentamos 24 horas al día. 24 horas al día, 20 grados en la capital, Valentina Reyes. Una jornada que, como pocas, tenemos flancos informativos en tribunales, sí, en el Congreso. Siempre, lamentablemente, hay mucha información policial. Una agenda, pero llena de noticias. Sí, son muchas noticias en desarrollo. Vemos a Pamela Araya, por ejemplo, en la Corte Suprema, donde se decide el futuro de Ángela Vivanco, pero también... Pleno de la Corte Suprema. Pleno de la Corte Suprema, pleno extraordinario que comenzó Sí. temprano, a las 8:30 de la mañana. Y en el Congreso está Poirot Escobedo. ¿Por qué? Porque se está revisando la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toa. Pero vamos a partir con Fabián Collado con información policial. Como de película, llegaron en autos, derribaron una reja y detonaron nuevamente un cajero automático. El botín, más de 100 millones de pesos. Vamos con Fabián Collado, que tiene los detalles. Y Fabián, nuevamente estos billetes no habían estado entintados, ¿no? El mismo banco. El mismo banco, además, afectado por estos robos de los últimos días. Don Fabián, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias y muy buenos días. Vale, Andrés, claro, son muchas las dudas, son muchas las interrogantes y además que convergen en un punto común. El mismo banco al que pertenece el dispensador de dinero, la misma forma de operar, posiblemente entonces sea la misma organización delictual. Ya van 5 este tipo de delitos en menos de 2 semanas. El que ocurrió durante esta madrugada fue cerca de las 6 y quiero que pasemos a revisar las cámaras de seguridad. Comuna de Renca, supermercado Albi, que está ubicado en calle Domingo Santa María, a la altura de Caupolicán. Es en ese lugar que un grupo de al menos 5 delincuentes en 2 vehículos, ahí ustedes pueden observar cómo derribaron la reja perimetral de acceso con estos 2 automóviles. Se fueron hasta el ingreso principal del local comercial para poder poner retroceso a toda velocidad con uno de los vehículos y con el objetivo de poder derribar la reja metálica para poder acceder hacia el interior de la tienda. Ahí, cuando ya lo logran, los delincuentes se bajan inmediatamente, descienden con los cilindros de gas, los cuales estaban conectados con manguera y comenzaron la saturación por gas. Ingresaron estas mangueras a los cajeros automáticos o cuando ya estaba todo listo, ahí con unos cables hacia el exterior conectados con una batería, realizaron la explosión, la detonación que alertó a muchos vecinos durante esta madrugada en la comuna de Renca. Algunos que estaban durmiendo, otros que se estaban preparando para ir a sus colegios, lugares de estudio, también hacia sus trabajos. Delincuentes que ingresaron hasta la bóveda del dispensador de dinero y se llevaron una cantidad muy importante, que es la más importante, sin ir más lejos, de este año en relación a los robos de cajeros automáticos. Pero comenzaron a sonar las alarmas en algún minuto. Carabineros sintió la explosión, por lo mismo comenzaron a realizar patrullajes por donde hay dispensadores de dinero y se percataron de esto, que estaba todo destruido, daño estructural al interior del supermercado, pero no ingresaron, pudieron observar, no sabían bien si es que la sustracción se había llevado a cabo o no, observaban a lo lejos que al parecer habían gavetas, pero poco a poco se fue vislumbrando el panorama y así se pudo entender qué era lo que había ocurrido. De todas maneras, modo de operar de estos delincuentes que es muy similar, prácticamente idéntico a todos los robos a cajeros automáticos o intentos de esto que han ocurrido, 5 en menos de 2 semanas, llevándose montos desde los 80 hasta los 100 millones de pesos. Quiero que primero pasemos a revisar los antecedentes, las declaraciones que nos proporcionaron los vecinos que salieron a ver lo que sucedía. Primero vieron miguelitos en las calles y claro, ahí entendieron que se podía tratar de un robo a cajero automático y al acercarse al supermercado donde habitualmente van a comprar, lo vieron completamente destruido y claro, se trataba de la técnica de la saturación por gas. Vamos a revisar esas declaraciones. Y desperté con el estruendo, un tremendo estruendo. Sintieron vidrio, reventaron vidrio. Yo vivo acá en la casa de la esquina, le daña al supermercado. Y veo a mis vecinos que gritaban mucho que había Miguelitos, Miguelitos, Miguelitos. Así unos tarros con Miguelitos que llevaban los vecinos. Era solo el ruido muy fuerte, que nos asustamos, obvio, y nos tiramos al suelo, no sé, las de la casa. Estábamos durmiendo, sí, pero se escuchaba el parlante de acá, del Albi, que decía, no sé, pues cuídense, váyanse, una cosa así. Y de repente la explosión muy fuerte. Primero bombazo, sabíamos que algo grave pasó y después se sintió el balazo. Claro, además hay vecinos que sintieron al menos un disparo y de hecho
En las cámaras de seguridad se observa un delincuente el cual empuña un arma, el cual estaba con un arma apuntando en la avenida Domingo Santa María, no se sabe a quién. De todas maneras, es en ese mismo lugar donde la Policía de Investigaciones pudo levantar una evidencia balística al respecto. De todas maneras, ahí es cuando, al correr de las horas, cuando Carabineros, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales, había revisado el lugar sin acceder, es el Ministerio Público que determinó que fuera la Brigada de Robos Metropolitana Centro Norte quien estuviera a cargo de las diligencias. ¿Por qué? Sobre todo es importante que esta unidad de la PDI estuviera con la investigación, ya que ellos están a cargo de todas las anteriores. Recordemos los robos a cajeros automáticos, 29 de septiembre en el barrio Mex. Sabemos la emergencia que generó este gigantesco incendio destruyendo un centenar de locales comerciales. Ahí se llevaron 80 millones de pesos. Hace 8 días atrás, 2 de octubre, 88 millones de pesos desde la Ruta 5 Norte, un servicentro Shell. El 5 de septiembre, el fin de semana pasado, en la comuna de La Florida, delincuentes que no alcanzaron a ingresar hasta donde se encontraba el cajero automático fueron vistos por Carabineros, arrancaron, dejaron abandonados vehículos, pero también se les encontró cilindros de gas y diferentes especies. Luego, ayer, en la comuna de Colina, ahí en Alpatacal, con el callejón San Luis, realizaron la detonación efectivamente, pero no lograron tener acceso a la bóveda, o sea, no se llevaron nada y esta vez la PDI pudo cuantificar. Son más de 100 millones de pesos, el robo más importante durante este año a cajeros automáticos y todo tiene relación con lo anterior, con los anteriores que les acabamos de contar. Vamos a revisar más antecedentes que proporcionó la PDI. Rompen parte del cajero. Y una vez ya teniendo las mangueras que sacan de los vehículos, saturan con gas dicho cajero y hacen la explosión para poder llevarse las gavetas con dineros que tenía el interior de este ATM, este cajero automático. Alrededor de 100 millones de pesos que se llevan del cajero. ¿El mecanismo de entintado de los billetes no tenía este cajero? No, no lo tenía. En este método de saturación por gas se utilizó acetileno y oxígeno, que es una mezcla bastante explosiva y que produjo los daños que ustedes pudieron observar. Es un método bastante utilizado gracias a ciertas propiedades químicas que tiene el acetileno. Las declaraciones del fiscal, Fabián, claro, un fiscal que se va volviendo familiar porque el mismo fiscal que hemos escuchado durante todos los procedimientos, los casos que tú nos has contado. Sí, PDI, perdón. No, digo el fiscal que estaba antes, el fiscal Quintanilla. No, a lo que voy yo es que... es el subprefecto Quintanilla. Ah, sí, ya, perfecto, ya. Me corrige. Usted sabe mucho más que yo de este tema, sí. Un gran fiscal, dice Rodrigo Quintanilla por interno. Oye, no, yendo serio. En el fondo, lo que te digo yo es que, claro, aquí lo mencionamos, lo conversamos en el pasillo, ¿te acuerdas? Y ya van varios casos, incluso uno podría decir que son 5, como decías tú, porque hay uno que fue frustrado. Pero, en el fondo aquí uno dice, el mismo banco. Claro, aquí no está diciendo responsabilidad del banco, pero quizás hay un dato de que cierto banco, este caso, por ejemplo el Banco de Chile, no entinta los billetes, no sé, o no se toman las medidas. Que sea en el mismo banco los 5 casos es raro, por decirlo menos, y también lo conversábamos con la Vale, uno podría entender que quizás podría ser varios de estos hechos fruto de la misma banda, no sabemos que se están volviendo especialistas en este tipo de delitos. Sí, mira, 2 puntos. Uno, respecto a las organizaciones delictuales que están operando, según la información que maneja la PDI, que ya hay avances importantes que de todas maneras no se han querido relevar, obviamente, revelar, bien digo, hasta que ya se concrete la detención de delincuentes. Esto podría estar asociado a una mezcla entre viejos delincuentes que hayan realizado la técnica de la saturación por gas antiguamente, de 5 años para atrás, y que vimos todos los desastres que generó, que ya era prácticamente uno por día, que realizaban en distintos cajeros automáticos acá en la región metropolitana, con nuevos integrantes, con jóvenes que hayan aprendido la técnica, pero de todas maneras la cúpula de las organizaciones delictuales, al menos una en la que se está investigando, serían viejos delincuentes que saben el paso a paso, cómo realizar la saturación por gas. No es tan fácil como llegar, poner una manguera, sino que hay que saber dónde ingresar la manguera. Si ustedes mal lo recuerdan, cuando descendió la cifra de robos a cajeros automáticos, hubo el último tiempo muchos robos frustrados a cajeros porque eran tantas las bandas que estaban operando, símil a los portonazos y encerronas. Hay muchas bandas que estaban operando, pero que no sabían cómo realizar o cómo llevar a cabo la técnica. Entonces, por eso, y además las medidas de seguridad que se fueron implementando, es que ya
terminó por prácticamente extinguirse el delito. Como habían delincuentes que fueron condenados, hubo grupos especiales por parte de la PDI que se realizaron para poder atrapar a las organizaciones delictuales. Claro, ya cumplieron condena, salieron en libertad y son ellos los que estarían reeditando este delito con jóvenes, con nuevos delincuentes que ya han aprendido absolutamente cómo se realiza la técnica de la saturación por gas. En algunos casos se ha visto frustrado, sí, en la comuna de La Florida. ¿Y por qué lo mencionamos? Que no alcanzaron ni siquiera a ingresar. ¿Por qué? Porque Carabineros estaba justamente circulando por el lugar y alcanzaron a arrancar. Pero, según la información que se maneja, se podría tratar de la misma banda en los 5 casos que le estamos comentando. La falla el fin de semana en La Florida fue esa. La falla durante la jornada de ayer es que pese a que tenían el acetileno, que este fue la evolución del delito. ¿Por qué? Porque antes lo hacían con cilindros de gas convencionales normales. Es por eso que lo cambiaron por el acetileno, que tiene un fuerte poder de fuego, poder de explosión, y es así como ellos durante la jornada de ayer no pudieron saturar con la cantidad suficiente, y además había un daño con las mangueras, pero esta vez lo hicieron a su cabalidad y se llevaron más de 100 millones de pesos. Todo estaría marcado en la misma organización delictual, muchachos. Fabián Collado, gracias por toda la información. Nos quedamos ahí pendientes de lo que ocurra con la investigación para ver qué hay detrás de esta serie de robos a cajeros automáticos. Buenas tardes. Gracias, Fabián. 13:11, nos vamos a la pausa aquí en 24 horas al día con la información que estamos esperando durante toda la jornada, desde el Pleno de la Corte Suprema, sesión hoy día de manera extraordinaria. Vemos a Pamela Araya ahí en la imagen. En cualquier minuto se define la suerte de la jueza Ángela Vivanco. El futuro de Ángela Vivanco, y también en el Congreso Nacional se debate la acusación constitucional contra la ministra Toá. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ya volvemos con 24 horas al día. Ahora. 13 horas con 19 minutos, vamos hasta la Corte Suprema, donde hoy y quizás en breve se decidirá el futuro de la suspendida ministra Ángela Vivanco. Sí, recordemos que esta ministra enfrenta una posible destitución del máximo tribunal. Pamela Araya, con los detalles, Pame, hemos estado durante toda la mañana, también a través de Canal 24 Horas. La misma ministra lo había dicho en entrevista con Constanza Santamaría que veía lo más probable que ella la sacaran del cargo, obviamente en esta reunión extraordinaria, pero no sabemos cuándo puede ser, Pame, porque en el fondo esto es algo que no se decide hace casi un cuarto de siglo. No tenemos quizás idea de otros episodios que uno podrá decir se va a durar 1 hora, media hora, 2 horas. La próxima semana no sabemos nada. Pame, ¿cómo te va? Hola Andrés, hola Valentina. Bueno, aquí estamos. La verdad es que así como ustedes no sabemos cuándo podría haber novedades, porque puede ser mientras nosotros estemos haciendo en este despacho que nos llamen para ingresar a la sala, como puede ser a las 6 de la tarde. La verdad es que no hay certezas respecto de este veredicto que pueda dar el Pleno de la Corte Suprema luego de haber escuchado entonces al abogado defensor de la ministra suspendida Ángela Vivanco. Hablamos de Cristóbal Osorio. Un proceso que, recordemos, comenzó este 9 de septiembre cuando se abrió este cuaderno de remoción por hechos que eran considerados, según dijo en esa oportunidad el presidente de la Corte, graves que podían afectar la transparencia y otros aspectos. Y así donde se abren estos 6 cargos inicialmente, después se sumó otro, y 4 de ellos relacionados con las conversaciones de Ángela Vivanco con Luis Hermosilla a través de WhatsApp. Pues bien, varios de ellos están relacionados, por ejemplo, con entregar información de causas de Carabineros y Fuerzas Armadas a Luis Hermosilla, con peticiones de cambiarse de sala cuando se veía ahí una causa de interés de parte del Ministerio del Interior. Hay que recordar que Luis Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior en esa época, pero también hay un punto que está relacionado con injerencias, dicen, en el nombramiento de jueces, de ministros y ministras de la Corte Suprema, de gestiones al respecto. Todo esto, por supuesto, que fue abordado. Ahora bien, todo no comenzó con la exposición del abogado Cristóbal Osorio, porque esto estaba citado a las 8:30 de la mañana, pero ahí sesionaba el Pleno, y lo primero que tenía que ver era si acogía o no esta solicitud de parte de la defensa de que se inhabilitaran nada más y nada menos que 12 ministros de los 19 que están presentes. ¿Por qué? Porque lo que decía la ministra Vivanco era que acá algunos ya habían dado un juicio anterior, ya se habían manifestado respecto de que sí había que establecerse un proceso administrativo sancionatorio, otros decían que porque habían dado opiniones, otros porque también aparecía su nombre con Luis Hermosilla escribiendo un WhatsApp, por ejemplo, estamos hablando de Jean-Pierre Matus, así que decían que eran 12. Eso no fue acogido, porque hay que recordar que solo Sergio Muñoz fue inhabilitado porque
porque él lo pidió, porque comparte una acusación constitucional con Ángela Vivanco, la que se aprobó ayer, de hecho, en la Cámara de Diputados. Así que, resuelto eso, 19 ministros, entre ellos las 2 que subieron el lunes, 3 abogados e integrantes, todos en la sala, entonces dispuestos para iniciar este proceso, pero no todo comienza con las palabras de Cristóbal Osorio. Comienzan con la relatora, que dio un detalle de todo el cuaderno de remoción, y en esos argumentos y también de lo que dice la defensa, habla, por ejemplo, de por qué se interpreta que hubo gestiones, por ejemplo, habla del caso específico de una de las ministras que hoy integra la Corte. Escuchemos. A continuación, el día 8 de febrero del año 2021, ella vuelve a comunicarse con el abogado y señala: te comento que la María Teresa Letelier se quiere postular a la quina de Carlos Aranguis. Creo que es un muy buen nombre y creo que tendría el apoyo de Carroza como el mío también. ¿Te tinca? Él responde: muchísimo, gran nombre. Y ella a continuación señala: excelente, me muevo entonces. Ella estaría dispuesta a irse a mi sala y con eso terminaríamos de hacer el takeover de la tercera sala. Brito la odia porque compitió con la Lía, así que hay que blindarla, y el abogado manifiesta apoyo total. Bien, eso apunta directamente a lo que se está indagando, que tiene que ver con estas injerencias que se habrían dado en nombramiento no solo de la Corte Suprema, sino también en este caso de la Corte de Apelaciones. Pues bien, si hablamos ahora respecto de la defensa, ese punto de haber interferido dice que es descartado, pero además lo que dice el abogado Cristóbal Osorio, que expuso por más de una hora, tenía una hora pero se le dio más plazo, él dice que cualquier gestión que se haya hecho, la verdad es que no es un delito y por eso no ha prescrito, pero este tipo de cosas ya prescribieron, que fue hace bastantes años ya, y por lo tanto eso no rige. Otros aspectos también, que lo que él señala es que acá se actuó de forma apresurada y da argumentos, cita casos anteriores, cita el caso del juez Correa Bulo, que fue destituido. Dice que primero, y que esto estaba haciendo aquí en la Corte Suprema, recordemos, primero hay una comisión de ética que se analiza el caso, que se pueden establecer algunas medidas sancionatorias y que después, terminado aquello, se abre un cuaderno de remoción, y dice que acá esto no se respetó y que finalmente, cuando no había terminado la comisión, se abre este cuaderno de remoción. Por eso dicen que la Corte actuó de forma apresurada. Ese es uno de los argumentos. Escuchemos. Después está la extracción parcial. ¿Por qué digo parcial? Porque no están todos los WhatsApp, su señoría excelentísima. El fiscal nacional le mandó un collage de WhatsApp. No les mandaron todos los WhatsApp. ¿Hay prueba ilícita? Hay prueba ilícita. No se puede utilizar como prueba que sean hechos públicos y notorios aquellos que se encuentran en un reportaje de medio de comunicación. ¿Por qué? Porque ese reportaje de medio de comunicación se obtiene a través de una vulneración de base de datos. No podemos superar ese límite. Ese límite lo tenemos que respetar porque somos abogados. Porque estamos hablando del artículo 19, numeral 4 y 19, numeral 5 de la Constitución. Sino lo que vamos a hacer aquí, su señoría excelentísima, es abrir las puertas a las filtraciones. Estos antecedentes son ilegales, los de medios de comunicación. No se pueden usar en la sentencia. Ese es solo uno de los tantos argumentos. También dice que acá en la Comisión de Ética hubo un trato machista, porque, por ejemplo, Sergio Muñoz se le pidió que solamente respondiera un cuestionario. Sin embargo, a la ministra Vivanco incluso se le citó, se le preguntó que cómo ella no sabía de las cosas que hacía su hija y su esposo. A propósito que también acá se involucra el caso de estas presuntas gestiones que hizo su esposo, Migueles, para bajar la candidatura de uno de los postulantes, en este caso del fiscal Palma, a fiscal nacional. Ahí dice también que hay contradicciones, asegura que, bueno, mientras se supone que se quería bajar su candidatura, había actividades donde también se estaba apoyando a este fiscal. Son varios los aspectos, pero yo les comentaba uno que tiene que ver con el argumento que dice: ¿por qué se abre un cuaderno de remoción cuando todavía está la Comisión de Ética? Que eso no había sido. Habla de zigzagueo violento el abogado Cristóbal Osorio. Escuchemos. El cuaderno de remoción, ¿podemos decretar su apertura? Sí, pero no podemos tomar ninguna decisión ni avanzar en él. No podemos tampoco remover a los ministros sin que termine el procedimiento disciplinario. ¿Qué pasó, su señoría excelentísima? ¿Qué nos ocurre? Que lo que escribimos hace 4 años lo olvidamos. ¿Podemos cambiar la jurisprudencia? Por cierto, ustedes son el excelentísimo Pleno de la Corte Suprema, que goza de todas las competencias y prerrogativas para tomar esas decisiones. Pero lo que ocurre
aquí se ve un zigzagueo muy violento a la propia decisión de ustedes. Pame, a ver, un par de elementos, Pame. A ver, la jueza Vivanco, la ministra Vivanco está viendo esto en su casa. No está presente ya en la Corte Suprema, es parte de los ministros que están siendo reemplazados en este pleno. Y otro elemento bien importante a poner en consideración es que en paralelo se está tramitando en el Congreso 2 acusaciones constitucionales contra la ministra Vivanco. Recordemos que una de ellas ayer avanzó y va hacia el Senado, esta que va amarrada con la acusación de Sergio Muñoz. Son dos instancias paralelas para entender el difícil futuro que tiene la ministra Vivanco de continuar en la Corte Suprema, que ella misma ha señalado que lo más seguro es que este proceso de remoción la saque. Sí, la verdad es que incluso ella en las entrevistas decía que ella sentía que podía ser destituida. Lo cierto es que todavía estamos en este momento de expectación para saber qué es lo que va a ocurrir. Ahora bien, esto es lo que define si ella continúa, si es destituida de su cargo, pero también quizás podría haber algunas otras medidas que se pudieran tomar en torno a su continuidad o no en la Corte Suprema. Lo de la acusación constitucional también, eso busca destituirla, pero además queda inhabilitada por 5 años para ejercer cargos públicos. Acusaciones constitucionales que además son el motivo de que Juan Carlos Manríquez no haya estado acá porque él tuvo que viajar a Valparaíso a propósito de la comisión que revisaba la segunda acusación constitucional, que es la del oficialismo más la democracia cristiana. Pero al menos en lo que ha ocurrido acá se han dado los argumentos por parte de la defensa, se responde también a la séptima causal, que fue la que se sumó en el último minuto, que hablaba de acelerar causas, decía que es más bien una situación que se da, que está establecida así en la tercera sala. Bueno, vamos a estar pendientes, les vamos a estar avisando si es que tenemos al menos durante el noticiero información y se da o no el veredicto. Sí, ese humo blanco va a salir justamente de la puerta que está a tu espalda, Pamela Araya. Ahí está el pleno de la Corte Suprema. En cualquier minuto, obviamente, reconectamos en caso que haya una decisión definitiva. Gracias, Pame. Sí, buenas tardes. Ahora. En la Corte Suprema nos trasladamos hasta el Congreso Nacional, donde a esta hora la Cámara de Diputados revisa la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Don Poirot Escobedo con los detalles de una nueva agitada jornada ya en el Congreso. También el timing, los tiempos de cuándo se podría revisar esta primera instancia en esta acusación contra la jefa de gabinete del presidente Boric. ¿Cómo te va, Poirot? ¿Qué tal, Andrés? Vale, muy buenas tardes. Acá nuevamente, ¿no?, mostrando lo que está pasando en el Congreso por segundo día consecutivo. La revisión de una acusación constitucional, en este caso contra la titular de Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, quien de hecho está en este momento en la testera junto al ministro Álvaro Elizalde, ministra Camila Vallejo, la ministra Janet Jara y también el ministro Luis Cordero. Se ve también ahí al ministro Mario Marcel. Todo el gabinete, el comité político también en este caso desplegado, acompañando a la ministra que está enfrentando un libelo, al igual que lo hizo su padre hace ya casi 53 años, quien también fue ministro del Interior, José Toá, en el gobierno del presidente Salvador Allende. 53 años después se repite esta situación para su hija, también por temas vinculados a la seguridad nacional. Dos capítulos que en este caso plantearon los diputados del Partido Republicano y que han llevado que este libelo se tramite en forma bastante rápida. La defensa llegó el día lunes y ya el martes teníamos un informe evacuado a la sala. Los invito a revisar las palabras, o el momento, mejor dicho, de la llegada de la ministra del Interior, Carolina Toá, al Congreso Nacional, y también las palabras de su abogado, el defensor, que ha estado liderando también, en este caso, los alegatos en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo vengo llegando aquí, tenemos toda una jornada por delante, hemos preparado una respuesta y creemos que es una jornada que hay que enfrentar con tranquilidad. Sabemos lo que hemos trabajado, pero ahora tenemos que entrar. Así que durante el día, porque esto dura un buen rato, vamos a estar conversando. Poirot, ¿cómo se ve la situación a esta hora? Porque por lo menos en la mañana había un moderado optimismo por parte del gobierno a rechazar en esta instancia los votos. Rechazar en esta instancia la acusación. Ahora bien, si se aprueba, hay que recordar qué pasa al Senado. Sí, tenemos novedades respecto de eso. Se han dado conversaciones de último minuto y aparentemente habría una leve ventaja ratificada ya para la ministra Carolina Toá. Lo que les puedo decir en este momento, la bancada que era clave para el resultado de esta votación era demócratas, amarillos e independientes. El centro político. Y aparentemente en esa bancada habrían
efectivamente, centro político que no está alineado con el gobierno y que estarían en ese caso absteniéndose mayoritariamente de esta acusación. Las abstenciones se suman a los votos en contra. Por lo tanto, esto favorecería el resultado a la ministra Carolina Toá, que ha decidido pasar directamente al fondo de esta acusación. Finalmente no dedujo la cuestión previa y se espera que en una media hora más tengamos una votación ya para resolver su futuro político. Insistimos, para las personas que se están incorporando, habría una leve ventaja y el Comité de Demócratas, que se ha planteado como clave para esta votación, estaría mayoritariamente absteniéndose. No porque no quieran acusar a la ministra, de hecho, en conversaciones fuera de micrófono, digamos, ellos han estudiado y han sido muy críticos de la situación de la seguridad pública. Ellos esperan una respuesta más enérgica, por ejemplo, con el despliegue de militares, por ejemplo, con el control fronterizo. Ellos señalan que existían méritos para acusar a la ministra, pero encuentran que el nivel acusatorio, en el fondo, en lo redactado por el Partido Republicano, no tendría la fuerza suficiente como para ser respaldado. Por eso sería esta posición mayoritariamente de abstención, y con eso se estaría dando una correlación favorable a la titular de Seguridad, de Interior y Seguridad Pública, Andrés Vale. Boleto Escobedo, muchas gracias por el completo reporte desde el Congreso. Quedamos a la espera, obviamente, de lo que decida la Cámara de Diputados y Diputadas. Tú decías, en media hora más se puede estar votando, y insistir el punto que ponía Valentina, de que esto es una primera instancia. Obviamente, si es que esto avanzase, ahí la resolución final la tiene el Senado, la Cámara Alta. Poirot, seguimos conectados. Bien, quedamos pendientes de lo que ocurre en el Congreso, también en la Corte Suprema, pero hay más noticias y son del ámbito policial. Un joven de solo 16 años fue asesinado a balazos por desconocidos, esto en la población La Pincoya. Retomamos el contacto con el periodista Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Vale, Andrés. Más de 15 disparos fueron percutados por delincuentes en medio de un violentísimo hecho que ocurrió durante esta madrugada en la plaza El Cerezo, al interior de la población La Pincoya de la comuna de Huechuraba. Todo ocurrió cerca de la medianoche aproximadamente, cuando dos personas estaban reunidas, estaban sentadas en la plaza, y en escena ingresan tres delincuentes, los cuales sin instaurar ningún tipo de diálogo, ningún tipo de discusión, comienzan a percutar más de 15 disparos. Se aprecia cómo la persona que acompañaba a la víctima arranca del lugar, pero claro, él no era el objetivo, sino que quien quedó tendido en el piso, un adolescente de 16 años, el cual estaba gravemente lesionado. Por lo mismo, luego de la retirada de estos delincuentes, fue trasladado hasta el SAR, La Pincoya, de la comuna de Huechuraba, donde finalmente falleció producto de la gravedad de sus lesiones. Es en dicho recinto hospitalario que Carabineros fue alertado de esta situación. Por lo mismo, comenzaron a realizar las primeras indagatorias. De hecho, el equipo contra el crimen organizado y homicidios analizó las cámaras de seguridad. Estuvieron realizando diversos peritajes en el servicio hospitalario y además también en la plaza El Cerezo de la población La Pincoya, donde, según los primeros antecedentes, se trataría de un posible ajuste de cuentas. ¿En qué estaría vinculado el adolescente de 16 años previamente para que estos delincuentes fueran a percutar esta cantidad gigantesca de disparos, más de 15 disparos, todos dirigidos en su contra? Es una de las interrogantes, pero hay bandas organizadas que estarían vinculadas a todo esto, y por eso que la teoría del ajuste de cuentas es la que cobra más fuerza, al menos hasta esta altura de la investigación que está desarrollando el OS9 de Carabineros en conjunto con el Laboratorio de Criminalística. Revisemos sus declaraciones. 3 sujetos que se encontraban premunidos de un arma de armas de fuego en la plaza de El Cerezo, en la comuna de Huechuraba. Se aproximan hacia una adolescente y efectúan aproximadamente 15 disparos, dando posteriormente a la fuga por Avenida Premio Nobel. La persona fallece en el lugar, se encontraba con un amigo en el momento de que ocurrieron los hechos. La persona fallecida mantiene antecedentes penales y al parecer sería por un crimen pasional.
Son todos los detalles, antecedentes que están siendo recopilados por el Departamento Especializado de Carabineros, en este caso el OS9, con el fin de poder ver el paso a paso respecto a este brutal asesinato en contra de los adolescentes de 16 años en la población La Pincoya de la comuna de Huechuraba. Nos trasladamos a Paine, 3 de la mañana aproximadamente. Ustedes van a ver las imágenes de cámaras de seguridad, como un grupo de delincuentes llegó hasta donde estaba estacionada una persona, ahí en la avenida 18 de septiembre, a la altura de la calle del Villar. Es en ese lugar donde los delincuentes le intentaron realizar una encerrona. De hecho, se bajaron, no sabían por qué estaba estacionada la víctima, pero de todas maneras trataron de arrancar el vehículo previo a algunos golpes que le provocaron, pero no lograron acelerar. El motor no encendió. ¿Y por qué? Porque había quedado en pane y a pocas cuadras, a pocos pasos de un servicentro. Por eso es que lo dejaron abandonado, no lograron, no concretaron este ilícito y se fueron hasta el servicentro que le estábamos mencionando. Ahí hasta combates, además de pistolas, intimidaron a las vendedoras, a los vendedores que estaban a esa hora de la madrugada realizando su trabajo. Se llevaron golosinas, cigarrillos, dinero en efectivo, entre otras especies. En paralelo, una de las víctimas alcanzó a dar la alerta a Carabineros. De hecho, los delincuentes estaban arrancando cuando se toparon frente a frente con la policía. Hicieron caso omiso al control vehicular y por lo mismo esto dio pie a una persecución por algunas cuadras, la cual concluyó en la avenida 18 de septiembre a la altura del camino a Padre Hurtado. Justo ahí hay una curva. Perdieron el control del vehículo los delincuentes y chocaron en contra de un cerco perimetral. Ahí fueron capturados los 3 antisociales que iban al interior. Uno de 24 años, otro de 20 y un adolescente de solo 14 años que además se caracterizaba por la violencia ejercida en este tipo de atracos. Vamos a revisar las declaraciones por parte de Carabineros a continuación. Logra la detención de una banda que habría intentado sustraer un vehículo y que posteriormente ingresa a un local comercial de un servicentro ubicado en el sector central de la comuna, iniciándose con ello un seguimiento el que culminó con la detención de 2 adultos y un adolescente, logrando recuperar las especies sustraídas y la incautación de un arma de fuego. Posiblemente delincuentes que estén vinculados a otros robos en Paine y en los alrededores, en zonas rurales de la región metropolitana, que están siendo analizados por parte de Carabineros, ayudados de las cámaras de seguridad, donde quedan explícitos, al menos las que nosotros les estábamos mostrando respecto al modo de operar y también la violencia que ejercían. Cerramos nuestro despacho, atentos a la investigación en la comuna de Huechuraba, posible ajuste de cuentas, que estaría vinculado también a un crimen pasional. Es parte de los detalles que lamentablemente terminaron con la vida de este adolescente de 16 años, quien fue acribillado al interior de una plaza en la población La Pincoya de la comuna de Huechuraba, Andrés. Fabián Collado, gracias por la información. Terrible, ¿no? Un nuevo joven ahí muerto a balazos. Buenas tardes. Continuamos con información policial. Munición de guerra enterrada en el patio de Ucité. Así terminó un gran operativo por drogas y armas, esto en el barrio Franklin. Vamos con Sofía Carrizo para que nos cuente los detalles. Sofía, buenas tardes. Buenas tardes, y contarles esta historia de cómo encontraron esta munición de guerra que estaba enterrada en un patio escondida, un alto poder de fuego, que incluso este tipo de munición de balas se puede atravesar un chaleco antibala. Pero vamos a los hechos. Esto ocurre durante la madrugada, la mañana de este día, cuando en un despliegue completo por parte de Carabineros, del OS7, del GOPE y del Laboratorio de Criminalística, hacen estos allanamientos de manera simultánea en la comuna de Santiago y en San Bernardo. Ahí les voy a contar más adelante en torno al vínculo por 2 causas: tráfico de drogas y también por disparos injustificados. Vamos por el tráfico de drogas y también en torno a los disparos injustificados, porque ambos es en el contexto del posicionamiento territorial para, obviamente, vender estas sustancias ilícitas. Pero antes de entrar en el detalle de lo que constó, de lo que se encontró... Ahora... Votaron ya la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Tomamos contacto con Poirot Escobedo para que nos cuente qué pasa a esta hora, Poirot. Uno a juzgar por las imágenes, se rechazó, al parecer. Poirot, vamos contigo, sí.
Sí, no está Poirot Escobedo, se rechaza la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, lo vemos en la imagen. Nos contaba Poirot Escobedo en la previa de esta votación. ¿Me escuchan? Que sí, te escuchamos, Poirot, tú nos contabas en el relato, solamente aquí te dejo la palabra inmediatamente. Ahora Poirot, sí. se rechaza la acusación, pero te dejo la palabra inmediatamente. Tú decías, los guarismos estaban apretados. A jugar de la imagen, hay un, entre comillas, triunfo para el gobierno. Sí, efectivamente, información del momento, se rechaza la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá. 67 votos a favor, 76 votos en contra y ojo acá, 7 abstenciones, que es más o menos lo que yo ya les adelantaba en el anterior despacho, particularmente Joana Pérez, Rubén Oyarzo, Francisco Pulgar, Zafirio, los diputados del Comité Demócratas e Independientes, también amarillos. Finalmente, eso posibilita en gran medida un triunfo algo más holgado de lo que se proyectaba. Te escucho, Andrés. Sí, solamente a jugar por los números, claro, es 76 versus 67, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, claro, pero ojo que los 7 votos de abstención también se suman a los en contra. Solamente el punto de que, claro, estas 7 abstenciones, es que hubieran sido para aprobar, igual no se alcanzaban los votos que se votó en contra de esta acusación, del rechazo. En el fondo estaba muy, muy apretado, le da cierta holgura para entender un poco en términos matemáticos, porque si hubieran votado a favor, igual no alcanzaba la cantidad de votos que tuvo el gobierno. Sí, efectivamente, de alguna manera finalmente no dependieron de estos 7 votos, pero sí, tal como tú relatas, le da cierta holgura a un resultado que era previsible, que, digamos, hubo un despliegue intenso del gobierno en torno a poder contener una fuga de votos, sobre todo con los parlamentarios que tenían viajes, licencias médicas. La holgura también responde a eso. Hay parlamentarios como Marcela Riquelme, que estaba con licencia hace ya varias semanas, vino hoy día al Congreso. La diputada Mercedes Bulnes, en tratamiento por un cáncer, no había venido hace meses, estuvo presente. Finalmente, todas estas situaciones generan una correlación favorable a la ministra, que sortea, en este caso, la acusación constitucional planteada por el Partido Republicano. La vemos en imágenes siendo saludada por representantes del gobierno, parlamentarios oficialistas, y lo que se espera es que en los próximos minutos ella pueda dar unas palabras respecto de un libelo que, a juzgar por el desempeño de los alegatos de la comisión revisora, aquí hay un testimonio que fue clave. El general en retiro, Ricardo Yáñez, ex director de la institución, que dijo en reiteradas ocasiones, y lo dijo tanto en comisión como en el punto de prensa después, la relación con el gobierno, aseguró, y con la ministra no era buena, era extraordinaria. Destacó en este caso la inversión en automóviles, en equipamiento, el mejoramiento de los cuarteles policiales. En definitiva, hizo una defensa cerrada al trabajo del gobierno en materia de seguridad y señaló que la crisis no puede ser atribuida solo a una persona. Habló del fenómeno internacional, de cómo esto afecta no solamente a Chile, sino también a otros países de la región, y por eso no se centró la crítica del general en la figura de la ministra del Interior. Sí, Poirot, fue clave, la presencia y las palabras del ex general director de Carabineros. Vemos que la ministra toda ahora está detenida. Con la diputada Bulnes, que está quejada de un cáncer, que llegó especialmente a votar hoy día. Sí, tú mencionabas, y también, Poirot, el tema de las palabras de Ricardo Yáñez, que no es baladí, o sea, no es, lo utiliza también Juan Ignacio Piña, el abogado de la ministra Toá, cuando cierra su locución. O sea, habló cerca de 1 hora y termina justamente con esa cuña, usando la jerga periodística, la declaración de Ricardo Yáñez, que al final echa por tierra la idea, por lo menos en las palabras de Ricardo Yáñez, de que la primera responsable de la actual crisis de seguridad era la ministra. Y lo ha dicho y lo señaló muchas veces Ricardo Yáñez. Con un uniforme de Carabineros y sin un uniforme de Carabineros, siempre que él sintió un respaldo amplio de parte de la autoridad en términos de plata y en términos de apoyo político de parte de la autoridad del actual gobierno hacia Carabineros. Y que trabajó por la seguridad, o sea, con contra a lo que indicaba esta acusación constitucional. Poirot, también te quería preguntar, estuvo Ricardo Yáñez ahí defendiendo la gestión de Carolina Toá, de la ministra del Interior, pero también hubo llamados de exministros del Interior, ¿no? Y que también podrían haber sido claves, como Andrés Saldívar y como Jorge Burgos, llamados justamente a aquellos quienes se abstuvieron.
Sí, esa información fue publicada por los medios, esa información la manejábamos, podemos confirmar que eso ocurrió efectivamente, un despliegue también de expersoneros, exministros del Interior en este caso, y personeros ligados al mundo de la democracia cristiana, al centro político. Estos llamados estuvieron dirigidos específicamente a esos sectores que se terminaron absteniendo, demócratas, amarillos, independientes. Allí se habrían dado estas gestiones en donde el exministro Burgos, por ejemplo, habría concretado estos llamados. Quiero centrarme también en este momento, que es probablemente el más emotivo de la jornada, después de un intenso debate, de algunos gritos incluso. Vemos a la ministra Toá, que cuando ya se ha ido prácticamente casi todos los parlamentarios de la sala, se dio un momento para conversar con la diputada Mercedes Bulnes, que vino específicamente para votar en contra de esta acusación constitucional. Vamos con reacciones. En breve estará Giselle Vergara en el punto de prensa con todas las declaraciones que vayan surgiendo. Volvemos con ello más adelante. Por Escobedo, Giselle Vergara, con todo el trabajo de todo el equipo de TVN apostado ya en el Congreso tras esta noticia que acabamos de conocer, el rechazo a la acusación constitucional de quien vemos en imagen, de la ministra del Interior, Carolina Toá. Vamos a una pausa en 24 horas al día y ya regresamos con más noticias. Ya volvemos con 24 horas al día. Ya, volvemos con información policial que habíamos dejado de lado justamente porque la información en el Congreso así lo mandataba. Munición de guerra enterrada en el patio de un CITE. Así terminó un gran operativo por drogas y armas en el barrio Franklin. Retomamos el contacto con Sofía Carrizo, que nos estaba contando de esta noticia. Sofi, volvemos contigo. Claro, ahí les comentábamos anteriormente en torno a lo que se halla en este patio, que era munición de guerra de un poder de fuego bastante alto, pero no solamente encontraron esto en este operativo policial ahí en el barrio Franklin, sino que también drogas. Estábamos contando de que en este hecho se investigan dos situaciones: tráfico de drogas y también CITE. De manera simultánea se realizan estos operativos por parte de Carabineros, pero antes de darles el detalle del por qué se investigaba a esta gente, que era principalmente por disparos injustificados, quiero que pasemos a revisar el ambiente de estos disparos que se registraron justamente en calle Víctor Manuel, entre calle Franklin con calle Bio Bio. Pasemos a escuchar y de ahí les sigo contando en torno a este operativo de Carabineros. Claro, lo escuchamos, se investigan estas personas que estaban viviendo al interior de dos CITES donde se lleva este allanamiento. Les voy a comentar en torno a la causa por los disparos injustificados que lleva adelante el laboratorio de criminalística, debido a que estas mismas vainillas que se encuentran de acuerdo a un sistema de integrado de la policía, se pudo detectar de que una de estas vainillas fue utilizada en un arma, la cual está vinculada a un homicidio, y son hechos bastante graves. Esto por el lado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros. Sin embargo, por parte del OS7, en el tráfico de drogas, contarles la historia. Porque en estos CITES, que son dos, donde se realiza este operativo, donde llega también el grupo de operaciones policiales especiales de la misma institución, se da cuenta que estos dos espacios se utilizaban para el centro y la venta de drogas, las cuales eran entregadas por parte de una persona que vivía en la comuna de San Bernardo. Los proveía de estas drogas de distinto tipo, los cuales estas personas vendían en ese sector y también utilizaban las armas para el posicionamiento territorial. Pasemos a escuchar las declaraciones por parte de Carabineros en el marco de todo este operativo policial que se registró durante esta mañana a continuación. Al momento hay 4 personas detenidas acá en el sector centro, de los cuales corresponden a 2 mujeres y 2 hombres, y un domicilio vinculado a estos CITE en la comuna de San Bernardo, donde se encontraría el blanco principal ya detenido. Podemos decir que ese domicilio, específicamente el blanco, el sujeto que está como imputado en este momento, es uno de los blancos principales ligados a estos CITE acá en Santiago Centro. La munición de guerra estaba oculta, enterrada en uno de los
patios del CITE, y la droga estaba oculta en diferentes lugares, debajo de colchones, en diferentes dormitorios. Claro, droga oculta que fue encontrada por parte de carabineros dentro de colchones, lo cual fue decomisado, llevado obviamente a la institución correspondiente. Y además comentarles de que hubo 5 personas detenidas, entre ellos el líder que estaba ahí en la comuna de San Bernardo, también el resto, los otros 4 ahí que fueron capturados por parte de la policía al interior de estos CITES, donde no solamente se vivía, sino que también se vendía droga. Por lo mismo, estas personas tienen que enfrentar a la justicia y bueno, exitoso procedimiento por parte de las unidades de carabineros en el contexto para sacar las armas, las municiones y también la droga que lamentablemente se estaba vendiendo en ese sector. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe policial. Muy buenas tardes. Gracias, Sofía. Buenas tardes. Bien, vamos a otro tema. ¿Sabía usted que un 67% de las enfermedades profesionales diagnosticadas en Chile responden a problemáticas de salud mental? Y que lamentablemente un 60% de las licencias médicas emitidas por estas causas son rechazadas. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y Dani Linares nos da detalles de lo que ha sido esta jornada. Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, es una oportunidad propicia para conversar sobre este tema. Muchas veces es lo que más cuesta, ¿no? Hablar de salud mental para quienes tienen dificultades y también en el entorno laboral escuchar aquellos testimonios de los trabajadores por parte de sus empleadores, porque muchas veces se generan, digamos, discriminaciones. Se juzga a la persona que eventualmente señala tener algún problema de salud mental, pero la estadística, y ustedes lo mencionaban, es bastante clara. En los últimos 5 años han predominado en el ámbito laboral las licencias médicas por enfermedades ligadas a la salud mental sobre el 50%, una tendencia que además viene al alza. En el último tiempo, solamente considerando las licencias emitidas el año 2023, las relacionadas con salud mental superan el 60%. Y claro, lamentablemente, el 50% de aquellas son rechazadas. Una situación que es revertida ya en el tribunal de última instancia a través del suceso, pero llegar a ese punto para muchas personas que están sufriendo un problema es complicado. Cuando reciben negativas en el ámbito laboral, negativas a través de las ISAPRES o bien FONASA, el COMPIN, y luego finalmente enfrentar ese proceso solamente agrava la situación que están viviendo. Vamos a revisar declaraciones precisamente de la Superintendente de Seguridad Social, particularmente lo que ocurre con las licencias médicas, cómo este camino se ha ido allanando ya a revertir estas situaciones, ya que finalmente ante este tribunal estas licencias son revertidas y se acoge la solicitud de los trabajadores. Hoy en día, más o menos, el 60% de las licencias médicas que tenemos obedecen a diagnósticos de salud mental. Y las causales de rechazo que corresponden a esas licencias médicas son reposo injustificado, que es la regla general por la cual se rechazan, o también son rechazadas por considerarse la patología irrecuperable. Licencias médicas que en promedio significan ausentismo laboral de 40 días por trabajador al año. Es una cifra bastante alta, por lo que la Secretaría de Salud junto a la Secretaría del Trabajo han ideado un decálogo para prevenir esta situación y mejorar los ambientes laborales al interior de los trabajos, con guías prácticas para los empleadores, para los trabajadores, de cómo atender esta situación en los compañeros de trabajo, en el ámbito laboral, y poder salir quizás de un estereotipo que antiguamente se ocupaba mucho, ¿no? Que decían los problemas de la casa se quedan en la casa, los problemas del trabajo se quedan en el trabajo. La realidad indica que no nos podemos dividir, somos el mismo ser humano que va a trabajar y que también está en nuestra casa y tenemos dificultades en uno o en otro lugar y debemos afrontarlas durante todo el día. Conversamos con algunas personas en particular sobre este punto, cómo ven que se ha ido adecuando el mercado del trabajo hacia la salud mental, si hay mayor aceptación o no. Vamos a revisar. Para mis hijos sí. Entonces ellos se atienden con psicólogos. El problema es que las ISAPRES tienen tope. Ahora creo que hay un poquito más de reembolso, sí, sobre todo. Ellos se terapean mucho. Lo que pasa es que igual se han ido al extremo. Hay muchas personas que utilizan ese recurso como para no ir a trabajar. Siento que tienen otros factores que son los que influyen en las causas de la ausencia laboral. Entonces, eso hace de que se cuestionen algunas licencias en relación a la salud mental. Bueno, yo soy paciente de salud mental.
Es un tema súper importante que en un momento fue súper invisibilizado y sigue siendo súper invisibilizado porque antes se tomaba como insulto anda un psicólogo más que una recomendación. Hay mucha gente que necesita ir a psicólogo y mucha gente tampoco lo puede costear, entonces por lo mismo termina siendo una segregación de que solo los privilegiados pueden conseguir una salud mental. Y esa brecha es altísima desde el punto de vista económico. Muchas veces las ISAPRES o FONASA no cubren grandes prestaciones en materia de salud mental, por lo que hay harto que avanzar en esa materia desde el punto de vista de nuevas leyes que protejan a los trabajadores, que permitan que aquellos que necesiten puedan requerir de un especialista y poder atender estos problemas y no llegar quizás al extremo, que es la licencia médica. Vamos a revisar las declaraciones de las autoridades, subsecretarios, en torno a lo que significa hoy día aprovechar esta efeméride para poder hablar de salud mental. Tenemos un decálogo del cuidado de la salud mental que hemos dispuesto hoy, tanto para quienes lideran equipos de trabajo como para quienes integran equipos de trabajo. Esto está disponible en la web del Ministerio de Salud, www.minsal.cl. El 10 de septiembre, además, fue el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y ahí también elaboramos una guía ciudadana para prevenir el suicidio. En ese sentido, creemos que la clave es, por un lado, un Estado y un gobierno que impulsa leyes que generan no solamente cambios legales, sino que empujan cambios culturales, sobre todo en aquellas empresas y culturas laborales donde estos temas muchas veces no se conversan y donde se plantean que son problemas que están fuera del lugar de trabajo. Empresas que incorporan esto en sus valores corporativos y que por lo tanto los impulsan activamente, y también trabajadores y trabajadoras que se apropian de estas iniciativas, de estas modalidades y que por lo tanto las defienden y las cuidan. No juzgar, acoger, escuchar son algunas de las prácticas que ha impulsado el Ministerio de Salud y el Ministerio del Trabajo en todos los lugares donde finalmente se dan estas relaciones en el ámbito laboral para finalmente poder mejorar los climas de funcionamiento al interior, que signifique también un lugar acogedor, tranquilo para las personas que se puedan desenvolver en torno a sus capacidades profesionales sin tener el agobio que pueda significar este tipo de relaciones o ser cuestionado al momento de poder transparentar o verbalizar tener algún problema de salud mental. Dani Linares, importante tema para conversar, para hacerlo parte, cada vez está más presente y quizás lo tenemos más interiorizado. Muchas gracias por el informe en este Día de la Salud Mental. Buenas tardes. Gracias, Dani. Ahora. Escuchamos a la ministra del Interior, Carolina Toá, luego de que se rechazara la acusación constitucional en su contra. Un nuevo cuartel que le queda poquito para estar listo. Y lo que vamos a hacer ahora en un ratito más en la tarde, que vamos a ir a ver los avances en la Escuela de Carabineros para prepararse para formar más carabineros y elevar las dotaciones, que es algo que tanto los chilenos piden. Podemos entre todos hacer cosas que sirven y mi invitación después de haber terminado esto es que nos aboquemos a eso. De mi parte no hay rencor, no va a haber ningún tipo de recriminación. Lo que sí es una invitación a que entre todos, con nuestros puntos de vista distintos, podemos tener distintas opiniones, pero lo que no podemos hacer es distraernos de eso que los chilenos nos están pidiendo que hagamos, que es construir acuerdos y abocar toda nuestra energía a mejorar la seguridad. En eso estamos comprometidos todos los que estamos acá y lo de hoy no nos va a distraer ni nos va a sacar de esa ruta. Escuchamos sí las cosas que se dicen, tratamos de recogerlas de buena fe, pero de seguir adelante. Quiero por último decir, dado que esto está terminando y que mucha gente contribuyó para llegar a este resultado, mi agradecimiento a todas las parlamentarias y parlamentarios que votaron en contra de la acusación y especialmente a los que no son parte de la alianza de gobierno y no se plegaron a esta acusación. Mi agradecimiento a mi abogado que me defendió, Juan Ignacio Piña, y a todo el equipo, tanto del Ministerio del Interior como de SECPRES, que contribuyó a ese trabajo. Y mi agradecimiento a todas las personas que me han apoyado, aquí hay parte de ellas, el presidente de la República, mi familia y muchos otros, porque estas cosas igual son duras, no son llegar y llevar, pero cuando se siente ese apoyo son más llevaderas. Muchas gracias. En vivo para Televisión Bien, Nacional. ahí estábamos Quería preguntarle escuchando a la ministra del Interior, Carolina Toá, diciendo que no hay rencor y que sigue el trabajo en su cartera respecto, por supuesto, a la gestión de seguridad luego de que se rechazara esta acusación constitucional. Agradece especialmente a quienes no son de su sector y permitieron este resultado.
Regresamos con noticias internacionales. Vamos con 24 horas al día. Volvemos con noticias policiales. 11 detenidos, entre ellos el líder colombiano de una banda, y 4 de sus compatriotas dejaron operativos consecutivos del OS7 de Carabineros en Concepción y San Pedro de la Paz. Vamos con David Yáñez, que nos cuenta los detalles de esta noticia. David, buenas tardes. Efectivamente, muy buenas tardes. Este es un hecho que ocurrió durante las últimas horas cuando Carabineros del OS7 realizó un operativo en el sector de Chillancito, en Concepción. Estaban persiguiendo precisamente una red de tráfico de drogas y descubrieron finalmente a 5 personas, todos chilenos, que tenían relación con una banda que operaba en San Pedro de la Paz. Eso motivó un segundo operativo que fue supervisado por el Ministerio Público donde se pidieron las órdenes de ingreso y registro al juzgado de garantía respectivo, y terminaron ingresando hasta una casa de San Pedro de la Paz, donde estaba esta persona, un colombiano residente en Chile, que ya legalizado ya hace muchos años, que tenía a otros 4 de sus compatriotas, todos procedentes de la zona del Valle del Cauca. De ahí que este operativo es denominado como el operativo Cali por parte de Carabineros. En ese momento fue que terminaron decomisando una cantidad de dinero, cerca de 13 millones de pesos, pero sí gran cantidad de marihuana, cerca de 74 kilos de marihuana elaborada que no se produce en Chile, aparte de cocaína, no pasta base, sino cocaína, cerca de 12 kilos de alto valor, y que según el Ministerio Público habría ingresado al país o por Valle o por la región de Antofagasta. Tenemos en ese sentido declaraciones, el análisis realizado por la autoridad respecto a este decomiso. Escuchemos. Con 6 personas detenidas en primera instancia, planificándose un segundo operativo ya con orden a fin de dar cumplimiento a algunas órdenes judiciales de entrada y registro, también concretadas en el sector de Chillancito de Concepción y en la comuna de San Pedro de la Paz, principalmente en la población San Pedro de la Costa, donde se logró detener al líder de la organización, que es una persona adulta de nacionalidad colombiana de 37 años de edad. La droga viene del norte del país, Calama o Valle son lugares donde en general se encarga la droga, no la introducción al país, porque obviamente viene droga también del extranjero, pero ahí son las localidades donde se encarga para ser traídas a la región en definitiva, y lo que arroja a nosotros nuestra competencia para poder investigar esta droga que en definitiva viene a ser introducida en la región del Biobío. El poder sacar de la calle a estas personas que están justamente en posesión de estas cantidades de droga, que tienen bandas criminales, es justamente hacia donde estamos apuntando, y por eso que esto es un muy buen resultado. Gran cantidad de droga decomisada por parte del OS7 de Carabineros, y ahora se está a la espera de lo que sucede en el juzgado de garantía de San Pedro de la Paz con respecto a estos detenidos y al desbaratamiento de estas 2 bandas de tráfico de drogas. David Yáñez, desde la región del Biobío, muy buenas tardes. Gracias, David. Bien, son las 14:30, Andrés, y es momento de hacer un recorrido por diferentes puntos del país, como por ejemplo el Quisco, que está nublado. Mira cómo está el Quisco pero a esta hora. maravillosa esa playa. Aunque esté nublado, dan ganas. Sí, siempre es una bonita imagen. Imagínate ahí, pasear. Sí. Nos vamos al sur, Pucón. región del Biobío, a Pucón. A ver, ¿dónde está? Nos adelantamos. Vamos con el volcán. No, seguimos con el Quisco. Es súper lindo el Quisco, pero también vamos a Pucón. Es que nos ¿O no está adelantamos Pucón? a ir a la Araucanía. No, vamos más lento. Vamos tipín Talca, vamos avanzando, Estamos vamos llegando al viajando. Ñuble, vamos llegando, ahí está. Pucón, región de la Araucanía. No, ¿ahora sí? No, nos vamos a la pausa mejor. No, ahí está. Mira qué lindo. Ahí está Pucón. Está tapadito, no sé, no, ojalá que no sea un pulso. No. No, yo creo que son nubes. Bueno, está Calbuco también, Coyhaique, diferentes puntos del país. Nublada la tónica de hoy, ¿eh, Andrés? Sí. No hay mucho sol, por lo menos es lo que vamos a destacar. No sé si en la región de Aysén se verá Vamos a la región de una Aysén. panorámica con A ver si rompe cielos la... despejados. No, rompe, nada. Entre comillas, la monotonía, pero qué lindo, ¿ah? Sí. Qué lindo, nuestra Patagonia. Ya, nos vamos a la pausa. Hay belleza en Chile. Ya volvemos con 24 horas al día. Ya, don Sergio Pinto. Gracias, Sergio. Cuídense muy bien. Nosotros nos Buena vemos el tarde. lunes. Sí. Terminamos 24 horas al día. Gracias por informarse con nosotros. Más noticias en Canal 24 Horas y 24horas.cl. Chao, chao.
con el auspicio de New Jolion Decreto